Hola, en este video vamos a hablar sobre los ensayistas mexicanos, su peso, contexto histórico y social. Soy Carlos Posadas, así que los invito a que vean este video. Comencemos. Los comienzos del ensayo mexicano o en nuestro país se remontan después de la conquista española. Recordemos que no solamente se adquirieron las costumbres, sino también el idioma. Ante esto, los sacerdotes, la religión y sobre todo las grandes misiones fueron las que trajeron la literatura o este estilo a nuestro país. Comencemos con la época novohispana, o para muchos autores la época de las mezclas raciales. Derivado a la conquista, no solamente se fusionaron, como lo mencioné antes, el idioma, las costumbres, sino las maneras de ver la vida, de cómo reaccionar ante los entornos. Escritores o digamos pensadores de la época más importantes podríamos citar sí o sí a Sor Juana Inés de la Cruz. Ella fue la primera mujer precursora de los derechos del sexo femenino, que fue censurada, que fue criticada porque precisamente se le consideraba anárquica, iba en contra del molde. Otro también que fue muy interesante su historia del señor Fray Teresa de Mier. Él estaba en el gremio de los sacerdotes de la religión, y recordemos que en esa época la religión en México era ley, o sea, tenía un peso mayor que inclusive la monarquía, y que este hombre se opusiera ante, pues digamos, muchísimas costumbres o varias, digamos, malos hábitos que tenía la religión en ese entonces, era muy, pero muy satanizado y mal visto. Él criticaba precisamente que no se veían a las personas como humanos, sino que se dañaban esos derechos que tal vez todavía en la época no existían, como lo conocemos los derechos humanos. Otro autor muy interesante que entra también en la época novohispana es José Joaquín Fernández de Lizardi. Es un poco más actual, y él lo que hacía fue hacer un estilo único, la sátira, la crítica social. También se le consideraba un tipo muy anárquico por sus letras, por su forma de expresar, y cómo lo hacía mediante ensayos. Así que fue una época muy interesante. Continuamos con el modernismo literario. Es aquí donde entra la creatividad rebelde, donde ya se utilizan mayores recursos gramaticales, como lo es el cambio de planos, el saber comparar o saber mezclar de manera perfecta lo real con lo ficticio. Es como un movimiento predecesor al realismo mágico. Pero principalmente aquí podemos ver eh, un apego, un arraigo a las raíces mexicanas, al sentir nacional, a la patria. En pocas palabras, un apego muy marcado a la idiosincrasia. Aquí iniciamos con un autor o un exponente muy interesante, Amado Nervo. Este sujeto fue un romántico, muy estético en su manera de escribir. Tenía un apego por, digamos, este movimiento nacionalista muy marcado, que no solamente se basaba en la época muy, muy hostil que vivía el país, que fue la Revolución Mexicana, sino que simplemente se enfocaba en ver el punto positivo. También era un tipo muy, muy extenso. En el mismo entorno está José Vasconcelos, que principalmente se le recuerda por ser el fundador de la SEP. No solamente él hizo esto, sino que él buscaba un pueblo equitativo. Él quería una nación con mayor recursos en sentido intelectual. No solamente se basaba en escribir o hacer una crítica al porfiriato, que principalmente era su pan de cada día, de luchar contra el régimen autoritario que creó Porfirio Díaz durante 32 años. Otra que también está en la misma línea y que tuvo un vínculo muy cercano fue con Antonieta Rivas Mercado. Ella se rumora que tuvo un romance con José Vasconcelos, pero sus letras se enfocaban muchísimo a la lucha que también hizo Sor Juana Inés de la Cruz durante muchísimos años. Los derechos de la mujer, los derechos de los grupos o sectores desprotegidos, que en esa época se veían aún más marcados con los indígenas, con los campesinos, y fue una lucha sumamente interesante que hasta la época se sigue. Otro precursor que podemos tomar en cuenta es
Rosario Castellanos, otra mujer muy anárquica. Luchaba por los derechos de la mujer, como también lo hizo Antonieta, como lo hizo Sor Juana, pero lo veía desde un punto muy diferente. El contexto de esta mujer fue un poquito más actual, así que la lucha que ella consideró o que hizo durante su época iba más enfocado a los derechos de los indígenas. Como lo mencioné, la división de clases sociales en nuestro país era muy marcada y por ende los movimientos sociales y literarios no pudieron quedar expensas de esto. Seguimos con los contemporáneos. Este movimiento se enfocó o tuvo un auge más importante en el teatro, en la música y en la pintura, pero su precursor fueron la parte escrita, los ensayos, las maneras de pensar. Podemos citar el ejemplo de Carlos Pellicer, Salvador Novo, Bernardo Ortiz de Montellano y Javier Villaurrutia. Estos personajes tenían algo en común, un pensamiento nacionalista. Cada quien tenía su estilo. Por ejemplo, Carlos Pellicer era más romántico, Salvador Novo un poco más extenso, un empedernido en esta parte del romanticismo, Javier Villaurrutia, un tipo muy nacionalista y que enfocaba sus obras en la tragedia mexicana. El mismo caso que Bernardo Ortiz de Montellano, que él hizo esta pequeña parte de la fusión entre el realismo y el romanticismo, algo que también siguió por mucho tiempo Carlos Pellicer. Así que fue una época muy interesante en la historia, no solamente de la literatura, sino del arte y cultura en general de nuestro país. Como dato extra respecto al realismo mágico, principalmente yo me enfoco en dos exponentes, Elena Garro y Juan Rulfo. Ellos tenían una mezcla entre lo ficticio y lo real, y que era muy difícil de comprender en algunos casos, ya que manejaba dos planos, entre lo verdadero y entre lo falso, o en este caso lo imaginario, lo ficticio, lo mitológico. Y por eso, bueno, es un dato interesante. Continuamos con la literatura de la onda. Un movimiento literario que como tal no tenía una base, no tenía un estilo único, sino el que le daba el personaje que lo escribía y sobre todo la persona que lo leía. Tenemos el ejemplo de Gustavo Sainz, de José Agustín, Margot Glantz y Hugo Iriart. Lo que hacían ellos principalmente era expresar su sentir. ¿En qué sentido? En forma de groserías, en forma de anécdotas, en forma de manifestaciones, y todo esto lo plasmaba en letras, en palabras. Y era un movimiento que en la época se le consideraba anárquico, que iba en contra de la cultura, lo cual le ocasionaba mayor publicidad en esa época, porque es muy cierto que cuando eres joven eres muy rebelde y lees a las personas que tienen el mismo pensamiento o que quieren luchar contra lo que tú luchas. Así que fue un movimiento meramente justo. Para terminar, vamos con los infrarrealistas, comandados por Roberto Bolaño, a sus espaldas Mario Santiago, con un apellido muy raro, y los hermanos Méndez Estrada. ¿Qué es lo que hacían estos personajes? Que era un grupo muy selecto, muy pequeño. Principalmente lo que hacían era cacofonías, distorsionaban la lengua. ¿En qué sentido? Pues bueno, tenían un escrito de tal vez un autor consagrado, un escritor de la época, y lo distorsionaban a su antojo. De igual manera, estaban en contra de la élite de la literatura. Los consideraban como vendidos, los consideraban como personas que no dejaban entrar a las nuevas literaturas, a los nuevos movimientos artísticos, a la cultura mexicana. De cierta manera, este movimiento duró muy poco porque era un grupo muy selecto, muy reducido, y aparte de que luchaban en contra de un sistema enorme, no tenían unas bases muy bien fundamentadas, pero para la época de los 60 y 70 fue un movimiento que causó revuelo. Bueno, esto sería todo por mi parte. Es muy extenso los ensayistas mexicanos, los representantes literarios, nos llevaríamos horas enteras en hablar de ellos, así que fue lo que pude percatar, lo que pude rescatar, y espero que les haya gustado este video. Soy Carlos Posadas, nos vemos hasta la próxima.